La amenaza de los aranceles de Donald Trump no ha terminado y ahora inicia la cuenta regresiva para los impuestos de hasta 25% sobre el acero y el aluminio, que comenzarán a partir del próximo miércoles 12 de marzo. Hoy por lo pronto salieron corriendo a Washington el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el subsecretario Luis Rosendo, ¿no? Luis Rosendo, ok. ¿Cómo se pida? Luis Rosendo, bueno, ahorita lo checamos. Sí. El caso es que fueron los dos justamente a ver el tema del acero y el aluminio. Vamos a platicar con Jesús Carrillo, él es director de Economía del IMCO. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes, encantado de saludarte a ti y al auditorio. A ver, ya con tantos anuncios y advertencias y amenazas de Trump, ¿dónde queda el arancel del aluminio y del acero, considerando pues esta nueva pausa de un mes y que los aranceles de 25% no van a ser aplicables a México porque nos protege el Tratado de Libre Comercio? Ya uno francamente se pierde con tanta narrativa. Sí, Darío, la verdad es que creo que solo para quienes estamos día a día revisando estos datos todavía algo tiene sentido, pero efectivamente es bastante confuso todo el asunto. Estos aranceles al acero y al aluminio, recordarás que se anunciaron un poco después de los aranceles generales que se anunciaron al principio de febrero. Y estos están programados, como decías, pues para entrar en vigor este miércoles 12 de marzo, y creo que es importante señalar que son aranceles que se aplicarían por parte de Estados Unidos a todo el mundo. Entonces ahí hay una gran diferencia pues en estos que se acaban de posponer por un mes, que son para Estados Unidos, para Canadá y para México. Entonces estamos hablando de todos modos pues de aranceles muy importantes que pues no son únicamente para piezas exclusivamente o que solo contienen acero o aluminio, sino que también se incluyeron, y eso fue la gran diferencia, o es la gran diferencia con 2018, que ahorita podemos hablar de eso, se incluyen otros capítulos que en el caso del aluminio, pues hacen muchísimo más importante de lo que se esperaba esta imposición de aranceles para el caso mexicano. En cualquier caso, pues son productos en general que le pueden afectar a la industria estadounidense, en particular en los cinturones más industrializados, como estados de Michigan o Pensilvania y otros como ellos, ¿no? Entonces, sin duda es algo que sigue pegando desde luego en las noticias que nosotros vemos aquí en México, pero en Estados Unidos pues sí hay toda una comunidad preocupada, y bueno, hemos visto las reacciones de los mercados que siguen, claro, con diferentes matices, pero siguen bastante asociadas a esta nueva estrategia comercial global que trae el presidente Trump, y que ya hasta él se confunde a veces de cuáles aranceles entran cuándo. Las fechas sí. No sabe de tanto que dice. Bueno. Sí, exactamente. Jesús, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Jesús, ¿y cómo nos afectaría este tema del acero y el aluminio? Mira, es muy importante el tema. Quiero ahorita referirme sobre todo al aluminio, pero empiezo por el acero. En términos de acero, más o menos México el año pasado, bajo el capítulo 72 y 73, que son específicos de este tipo de productos, exportamos a Estados Unidos más o menos 6.700 millones de dólares. Pues es un montón de dinero, ¿no? Es como un tercio de puntos del PIB. Entonces es bastante importante sin duda. Y entonces en 2018 se habían aplicado aranceles al acero y luego también al capítulo 76, que es el del aluminio. Entonces ahí en ese del aluminio pues hay productos importantes, pero pues no tanto como otros. Por ejemplo, las escaleras estas de aluminio que utilizamos para todo tipo de trabajos, o los marcos de las ventanas, de las puertas, etcétera. Y esos más o menos para México el año pasado representaron alrededor de 800 millones de dólares. Entonces es bastante menos que los del acero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es diferente este año con respecto a 2018. Pues que en este año se incluyeron un montón de fracciones arancelarias que están en otros capítulos, en el 83 al 88 más o menos, y esos hay muchas partes que tienen aluminio.
Entonces, por ejemplo, ahí tenemos motores eléctricos, refrigeradores, ventiladores, partes de aires acondicionados y, muy importante, partes para vehículos. Por ejemplo, muchos bloques de motores de vehículos tienen aluminio. Entonces, en lugar de esos $800 millones que yo mencionaba, estamos hablando que en todas las partidas arancelarias que vienen en estos aranceles que aparecieron en la proclamación del presidente Trump, México exportó $22.500 millones. Esto termina siendo pues prácticamente un 4%, un 4.5, 4.7% de las exportaciones totales, y llega a un total de 1.5% del PIB. Claro, no estoy diciendo que eso se va a perder, ¿verdad? Que se va a hacer el impacto. Simplemente es para dimensionar el tamaño de esta industria exportadora, y muy importante, en particular estas piezas de aluminio o que contienen aluminio, pues que están en 11 entidades federativas, son al menos una de las 3 más importantes en términos de exportación. Entonces, claramente el efecto va a ser muy distinto porque no son completamente de aluminio, pero es muy importante porque ya se empieza a notar pues cómo a industrias críticas les puede pegar más duro esto. ¿Qué otros sectores, además del automotriz, son intensivos en uso de acero y aluminio y que, como el sector automotor, pues están, digamos que bajo la lupa de lo que haga o deje de hacer Trump? Mira, por ejemplo, te decía, algunos que están como algunos electrodomésticos, desde refrigeradores, ventiladores, diodos y transistores que son partes eléctricas principalmente, controles remotos para las pantallas que tienen piezas de ahí de aluminio, y luego también hay otros en los capítulos que están ya en los 90, que hay incluso muebles de metal, estantes, artículos deportivos y entretenimiento. Entonces ya es una gama bastante más amplia. Y claro, aquí una cuestión muy difícil que nosotros incluso nos seguimos preguntando cómo va a funcionar es cómo se va a cobrar este arancel, porque la proclamación es muy específica y dice que solo por el contenido de aluminio. Pero entonces vamos a decir que una pieza cuesta $100 y es 10% de aluminio. Muy bien, pero ¿quién va a identificar eso? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, un primer temor es logístico, es operativo. Entonces, incluso si nada más vamos a decir que fuera el 10%, y sobre en el ejemplo que digo, sobre esos $10 se tiene que cobrar el arancel, bueno, podríamos decir es un arancel mucho más pequeño en términos globales, pero el simple hecho de tener que prepararse para poder pagar eso, creo que puede salir hasta más caro. Entonces, ahí es donde va a haber toda una serie seguramente de dificultades para la industria nacional, y no dudo que también para el CBP, para la Cross Border Patrol, que es la que controla las aduanas en la frontera, y entonces pues ahí puede haber cuellos de botella que incrementen costos logísticos, etcétera. Claro. Y en 2018, Jesús, cuál fue la duración de los aranceles y qué esperarían para esta ocasión? Mira, en ese año, Rogelio, fueron más o menos por ahí de un año, estuvieron activos. La verdad es que también la industria norteamericana presionó al presidente Trump para que ya hiciera un acuerdo con México, y ese acuerdo se hizo por ahí de mayo de 2019. Entonces estamos hablando que más o menos duraron un año. Yo creo, honestamente, que en esta ocasión, dado que hay tantas amenazas y todas están seguidas y todas están un poco por todas partes, ¿no? Y ya que en abril tendremos probablemente al sector farmacéutico, al automotriz ya en su totalidad, a los semiconductores, en fin, todo se empieza a complejizar. Yo pienso que va a pasar un poco lo mismo que acaba de suceder con los aranceles generales, que van a durar unos cuantos días y luego va a haber se van a posponer y así se va a patear. Tal vez algunos capítulos, como los que sí estaban en el original de 2018, se queden unos meses, pero no creo que duren de todos modos mucho, porque pues son cruciales para la producción en Estados Unidos. Aquí no se trata tanto, creo, de los impactos a precios o a la inflación, sino los impactos y las disrupciones de las cadenas de valor en el norte de la frontera. Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO, muchísimas gracias por la disponibilidad. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar. Hasta pronto. Hasta pronto.